Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Sergio Turbay. Soy estudiante del curso Estática y Resistencia de Materiales, grupo 248. En este trabajo, fase 5, presentación del diseño, les voy a hablar acerca de la fase 3, el desarrollo de la fase 3, que fue la parte de síntesis, donde básicamente lo que se hizo fue calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos y se hará una verificación por el método de las sesiones. Recordemos que esta cercha, tanto su diseño como los cálculos de fuerzas externas se hicieron en la fase previa, fase 2, y con esta pues vamos a continuar nuestro diseño. Lo primero que debemos hacer es calcular las raciones. Estas raciones las vamos a hacer las sumatorias de fuerzas en X, que nos arroja que la fuerza X que se le aplica a la barra es 0, o sea, no hay fuerzas en X. Mientras que la fuerza Y encontramos las fuerzas AY, GY y la sumatoria de estas fuerzas externas que nos arroja 21. Aquí lo tenemos. Ahora hacemos sumatoria de momentos en A. Entonces tenemos que la fuerza 3.5 kN se multiplica por la distancia de cada uno de los nodos, más la fuerza de 1.75 por la distancia de 6 metros que se encuentra al nodo A, menos GY por 6 metros, que es a la distancia que se encuentra de A. Despejando GY de esta ecuación, nos arroja que la fuerza GY corresponde a 10.5 kN. De la ecuación FY, la de sumatoria de fuerzas en Y, ya podemos reemplazar el valor de GY y por ende podemos calcular ya o despejar AY, arrojándonos como resultado que AY es 10.5 kN. Para proceder a hacer el cálculo de los valores de las fuerzas internas de los segmentos, vamos a hacerlo por mediante el método de los nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Las consideraciones importantes y a tener en cuenta son que las estructuras simétricas y por ende se calculan solo los nodos A, L, B, K, S y D. Luego los elementos gemelos que hacen parte de la derecha de la cercha o de la estructura, que serían los gemelos de la A, L, B, K, C y D, van a obtener el mismo valor. En la sumatoria de fuerzas en X, el positivo vamos a planearlo que sea que si los que van a la derecha van a ser positivos, y para las fuerzas en Y los que estén hacia arriba son los positivos. Además se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujará siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que la fuerza está en compresión, y si resulta positivo, significa que se genera una fuerza de tensión. Además se colocan las ecuaciones en X y en Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se soluciona por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para un sistema de ecuación de 2×2 cuando se requiera, cuando se nos presente este caso. Entonces, haciendo el cálculo de las fuerzas en el nodo A y en el nodo L, tenemos que en el nodo A, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, vamos a encontrar una fuerza AL positiva más una fuerza AB coseno de 30 positiva. Despejando AL de esta ecuación, nos arroja de que AL tiene una fuerza de 15.155 kN en tensión, porque nos dio positiva. Recordemos que cuando es positiva están en tensión. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, encontramos la fuerza externa 10.5, que es la de Y, la de 1.75, que es negativa porque va hacia abajo, más
la fuerza positiva AB seno de 30, como va hacia arriba es positivo. Si despejamos AB de esta ecuación, nos arroja que una fuerza de menos 17.5 kilonewton. Entonces, por ende, además nos dice que es una fuerza que está en compresión. Para el nodo L, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, encontramos una fuerza LK positiva, que va hacia la derecha, menos una negativa, menos la AL, como hacia la izquierda es negativa. Esta ecuación, si despejamos LK, tenemos que nos da 15.155 kilonewton en tensión. Y recordemos que AL lo calculamos en el nodo A, por eso es que ya podemos calcular el dato de LK. Y mientras que en LY encontramos una fuerza LB, pero esta hace una función de amarre y por ende no hay ningún tipo de fuerza acá. Ahora, para calcular los valores de las fuerzas en los nodos B y K, tenemos las siguientes consideraciones. Entonces, si lo hacemos en X, lo primero que vamos a observar que tenemos una fuerza BC coseno de 30 más BK coseno de 30 menos AB coseno de 30. Esta ecuación nos arroja dos incógnitas, que es BC y BK. Todo esto es igual a menos 17.5. En Y tenemos BC seno de 30 positivo menos BK seno de 30. Recordemos que como va hacia abajo ese vector es negativo, esa fuerza, menos la fuerza externa 3.5 menos AB seno de 30. Entonces acá nos queda como incógnita BC menos BK, todo esto igualado a menos 10.5. Entonces ya sabemos que utilizando el sistema de solución de ecuaciones de 2×2 Gauss-Jordan, esto nos arroja que BC es igual a menos 14 kilonewton y se encuentra en compresión, y BK nos arroja menos 3.5 kilonewton en compresión. Para el nodo K tenemos que las fuerzas en X tenemos KJ positivo menos LK negativo menos BK coseno de 30. Despejando KJ nos quedan dos incógnitas, que sería LK más BK coseno de 30, pero ya sabemos que BK es igual a menos 3.5 kilonewton. Ahora para las fuerzas en Y tenemos la fuerza KC positiva más BK seno de 30 positivo. Aquí hacemos el cálculo de KC. Recuerden que ya tenemos BK y nos arroja que KC quedaría en 1.75 kilonewton en tensión, mientras que KJ nos quedaría en 12.124 kilonewton en tensión. Por último, para los nodos C y D, tenemos que, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, encontramos que tenemos una fuerza CD coseno de 30 grados más coseno de 49.1 grados menos BC coseno de 30. Listo. Esto nos genera el resultado. Esto lo igualamos a menos 12.124. En la parte de Y, en la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos CD seno de 30 menos CJ seno 49.1 grados menos la fuerza externa de 3.5 kilonewton que está ingresando acá, negativa, menos KC menos BC seno de 30. Esto, si hacemos
si factorizamos y demás, nos queda CD seno de 30 grados menos CJ seno de 49.1 grados igual a 1.75. Volviendo a utilizar el sistema de ecuaciones de 2×2, método de Gauss-Jordan, nos da como resultado de que CD es igual a menos 10.5 kN en compresión, CJ menos 4.63 kN en compresión. Y por último, en el nodo D tenemos que la sumatoria de fuerzas en X nos da que DE coseno de 30 es una de nuestras fuerzas en X menos CD coseno de 30 grados, ¿sí? Y esto nos da como resultado al final que DE es igual a CD. En la sumatoria de fuerzas en Y encontramos una fuerza menos CD seno de 30 menos CD seno de 30 menos DE seno de 30 menos la fuerza externa que está ingresando aquí al nodo de 3.5 menos DJ que está saliendo del nodo. Esto nos da unos resultados de CD seno de 30 menos DE seno de 30 menos 3.5. Esto es igual a DJ. Recordemos que CD ya tenemos el valor calculado en el nodo C, y que DE es igual a CD. Entonces tenemos por defecto de que DE es igual a menos 10.5 kN en compresión y DJ es 7 kN en tensión. Entonces, como les venía diciendo, que por el tipo de cercha, esta funciona como nodos gemelos. Aquí tenemos el resumen de las tablas y el otro integrante de ese factor gemelo, cuánto nos dio los valores de fuerza y qué tipo de fuerza es, si es en tensión, compresión o si es un elemento de agarre. Por último, hacemos una validación de resultados mediante el método de sesiones, y lo que se requiere es tomar un tramo de la estructura que involucre solo 2 o 3 nodos y calcular la fuerza interna en una de las barras. Entonces, aplicando la sumatoria y utilizando el método de sesiones en el punto B, podríamos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. ¿Cómo se calcula? Pues haciendo sumatoria de momentos en B del nodo B. Entonces tenemos que esta fuerza de 1.75 que entra al nodo A y que se encuentra a una distancia de 1 metro, más el 0.57 que es el valor de BL, aquí lo podemos ver, la longitud de este elemento BL, que es 0.577 kN por LK, menos 1 metro, la distancia nuevamente, por los 10.5 kN que entran a este nodo A. Acá podemos hacer el despeje de LK y nos da como resultado que LK es igual a 15.155 kN en tensión. Y como podemos observar y recordar, por el método de nodos nos había dado ese mismo resultado. Acá tenemos la bibliografía que se utilizaron para el desarrollo respectivo en esa fase 3. Muchas gracias por su atención.